Bueno, pues a esta hora hablamos ya con el señor Luis Planas, ministro de Agricultura. Ministro, buenos días y bienvenido a este arranque de temporada radiofónica a pie de campo. Pues buenos días y por encantado de estar con ustedes y con todos los oyentes del programa. Bueno, aquí ya sabe, el campo ahora mismo regional y todo de otras regiones eminentemente agrícolas está en ebullición, fundamentalmente con la vendimia. Empecemos por ahí, ministro. Aquí la cifra de cosecha está todavía un poco abierta, 23 millones de hectolitros, 25. A nivel nacional se ha hablado hasta el momento de unos 43 millones. Le pregunto si esta es la previsión del Ministerio de Agricultura, si están todavía cruzando datos y dado cómo está el mercado por la crisis del coronavirus, ¿ve usted con esa cifra, si fuera la que manejan, problemas para pensar en otra destilación a corto plazo? Bueno, vamos a ver, son muchos temas para el arranque de esta entrevista. Lo primero que quiero decir es que estamos en una situación realmente excepcional, ¿no? Y lo estamos viviendo todos en España, en Europa, en el mundo con esta crisis del coronavirus y sobre todo con la necesidad de adoptar todas las medidas pues para luchar contra el virus, para erradicarlo, cosa que lograremos antes que después. Y evidentemente eso afecta a todos los sectores, también afecta a la agricultura y a la alimentación. Y bueno, pues afecta a la forma de producir, a la dificultad para el trabajo, pues en este caso de la recogida, ¿no? Lógicamente de la vendimia. Por cierto que estamos haciendo una labor yo creo que muy importante de coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, y quiero subrayar el magnífico trabajo que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Agricultura y la Consejería de Sanidad. Hemos conseguido bajar de una forma muy significativa los contagios en el campo, y yo creo en los trabajadores temporeros, y eso es muy importante porque da seguridad. Ojalá pudiera ser en todos los sectores, y efectivamente tenemos un comienzo de año pues complicado por todas las incertidumbres generales y además en cada uno de los sectores con la problemática particular. Vayamos al viñedo, vayamos al sector vitivinícola. Nuestros cálculos, bueno, pues se sitúan en torno a entre 40 y 42 millones de hectolitros. Bueno, vamos a ver el resultado final, no está muy lejos de esa cifra que usted mencionaba de 43 millones. El problema que hay es que tenemos un mercado que está en una situación pues también extraña. Tenemos aún cantidades, hemos aprobado medidas de más de 90 millones de euros pues para destilación, para almacenamiento, para cosecha en verde, según las producciones, el tipo de producción. Hemos conseguido, por tanto, regular una buena parte del mercado, pero ahora veremos efectivamente, y estamos viendo, pues que el curso y el precio de la uva está situado por esa situación donde esta es una campaña media, pero con stock anterior y sobre todo con un dato fundamental de que por desgracia el canal Horeca, pero no solo en España, sino en Europa, restaurantes, bares, no arrancan, empiezan a funcionar, pero consumen menos que lo hacían anteriormente. Entonces, en ese cuadro, pues lógicamente esa es una campaña complicada, pero yo estoy convencido de que conseguiremos superarla y evidentemente el sector tiene como tal pues un futuro que es claro, pero con dificultades que no quiero dejar de mencionar. Soy una persona muy realista y me gusta llamar las cosas por su nombre. Por tanto, campaña muy singular y campaña también complicada en algunos aspectos. Usted dijo que no va a desistir a la hora de pedir a la Unión Europea un esfuerzo adicional, especialmente en el caso del vino. Hemos visto el interruptus comercial que efectivamente sobrevuela ese temor otra vez para esta nueva campaña de comercialización cuando finalice la vendimia. No sé si ha tenido alguna respuesta en positivo de la Comisión, si habría fondos adicionales o directamente habrá que acudir al programa de apoyo al vino. Vamos a ver, el programa de apoyo del vino nos sitúa cada año unas posibilidades financieras que yo creo que son muy importantes, y en base a ellas es como hemos articulado esas medidas de apoyo, como decía antes, por más de 90 millones de euros. Disponemos de margen, y disponemos de margen en esta campaña y de cara a 2021, si fuera necesario, para adoptar medidas suplementarias. Lo que le estamos pidiendo, no solo España, sino otros Estados miembros, como por ejemplo Francia o Alemania, a la Comisión Europea, es que sea sensible a esta situación y a esta problemática, que yo creo que es muy complicada y que por lo menos durante unos meses, probablemente durante un año o menos o más, veremos la situación, pues va a continuar con nosotros. Ahí cambian mucho las cosas. Yo creo que tenemos claro un poco la perspectiva de aquí a final de año. Yo espero que con los datos sanitarios que llegan y el tema de la vacuna y los tratamientos nuevos y también
los mecanismos de detección y demás, pues pueda mejorar lógicamente la situación del conjunto de la economía y por tanto del sector horeca. Pero somos también muy dependientes aquí y también somos dependientes en la exportación. Fíjese que las cifras globales de exportación son muy positivas para el conjunto de los sectores del sector agroalimentario español, pero en cambio pues no para el sector del vino por ese tema y por el tema también de aranceles, ¿no? Ha mencionado Francia. Alguna organización insiste en que efectivamente si la Unión Europea de momento no da una respuesta como lo que acaba de explicar, pues evidentemente habría que reproducir un modelo similar. Usted ya dijo a la Comisión que había que preservar el principio de unidad de mercado y no que cada país rascara el bolsillo, digamos, para entendernos, con fondos adicionales que ponían en una situación, digamos, compleja al resto de países que no tuvieran ese margen. Supongo que insiste en ese principio. De momento Francia lo ha roto porque ha vuelto a tener autorización de Bruselas de poder poner más dinero para destilar, para medidas extraordinarias. Vamos a ver, cada país adopta las medidas que cree oportunas y que puede adoptar en función de la situación. Francia lo ha hecho con este sector, pero no lo ha hecho con muchos otros sectores del sector agroalimentario. Probablemente si sumamos todas las intervenciones que han tenido lugar de apoyo por parte del Gobierno de España dentro del ámbito agroalimentario, pues es una cantidad equivalente. Francia, que tiene pues prácticamente, yo diría que más del 70% del conjunto de las exportaciones vinculadas al sector vitivinícola, ha decidido apostar únicamente por ese sector, pero no por otros. Y atención, la situación no deja de estar, y yo lo estoy siguiendo en la prensa francesa estos mismos días, en relación con el precio de la uva, no deja de ser tampoco una situación muy, muy complicada. Es decir, que estamos ante una situación en la que no hay que mirar a los demás, hay que hacer lo que uno pueda y deba hacer, y es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España, de la mano de las comunidades autónomas, con esta medida y muchas más, pues en relación con otros sectores, pues con ovino caprino, con flor cortada, con las ayudas de los PDR a los pequeños agricultores y muchas otras, por no mencionar todo lo relativo a los créditos, a los avales del ICO, que tan importantes han sido para muchas empresas y para muchos sectores para continuar adelante. Es decir, tenemos una malla que cada Estado miembro y cada país pues hace lo que estima oportuno, ¿no? España no podría hacer algo adicional en la dirección de Francia. ¿No contempla esta opción? ¿No cabe margen presupuestario? Vamos a ver, estamos siguiendo muy de cerca cuál es la situación del mercado. Entonces estamos viendo, aún no tenemos medidos los efectos que ha tenido y tenemos que verlos tanto la destilación, que ha sido una destilación muy masiva, como el almacenamiento, como la cosecha en verde en algunas comunidades autónomas. Eso es lo primero. Entonces vamos a ver los efectos, vamos a ver cómo se desarrolla este año la campaña y en función de todo ello yo no excluyo que haya que tomar medidas ni nacionales ni comunitarias suplementarias, pero evidentemente lo primero que hay que hacer es examinar cuál es la situación. Estamos en inicio de vendimia y hay que ver cuál es la situación del mercado, cómo evolucionan los precios, cómo es la situación y a partir de ahí tomar medidas. Ha mencionado un asunto capital en esta campaña, además también para otros sectores agroalimentarios que están en cosecha. Esta semana veíamos, de hecho aquí en Castilla-La Mancha, en un municipio muy vitícola, Villarrobledo, en Albacete, la concentración de viticultores convocados por UPA para reclamar esos precios que en tablilla de momento se alejan, según los cálculos de esta organización, de lo que es el margen de rentabilidad. Parece, ministro, le pregunto, por esa obligación de contemplar los costes de la uva, en este caso, en la nueva ley de cadena alimentaria que se reforzó a finales de febrero, en ese Real Decreto Ley ya en vigor, dice UPA que, sin embargo, la ley se estaría vulnerando por ausencia de negociación real, es decir, la tablilla o el contrato te da ya el precio y, para entendernos, serían lentejas. En leche también la Unión de Uniones ha denunciado efectivamente la incorporación de cláusulas por las que el ganadero, en ese caso, no tiene más opción que firmar y asumir que ese coste es el válido. Vamos a ver, yo no puedo juzgar situaciones, usted me lo describe y bueno, cada uno cuenta lo que estima oportuno y que yo no dudo en absoluto de la veracidad de lo que se cuenta cada uno. Si hay una infracción de la ley hay que denunciarla y hay que denunciarla con pruebas concretas de cómo se ha producido y automáticamente AICA intervendrá al respecto. Pero a mí, sinceramente, antes de llegar ahí me gusta señalar siempre un elemento fundamental. Esta ley lo que hace es incitar a la negociación y a darle instrumentos a cada parte para una negociación más eficaz y, en este caso, al eslabón más débil dentro de la cadena alimentaria. Eso es lo fundamental, ese es el elemento fundamental. Queremos que los contratos sean
contratos escritos y que evidentemente reflejen una negociación previa en la que se tengan en cuenta los costes que tienen que ser determinados por la parte productora, pero también por la parte compradora en relación con el contenido del tema. Yo he subrayado más de una vez dos cosas. Una, que esto no es una varita mágica, no es una solución universal, pero al mismo tiempo también otra cosa muy diferente, que esta es una ley que hay que aplicar. Por tanto, es un tema que hay que tenerlo muy presente y que no la administración, evidentemente, esta es una economía de mercado, no puede transformar ni fijar los precios, pero sí ayudar, que es lo que hacemos, es lo que me pidieron las organizaciones profesionales agrarias en el mes de enero y el mes de febrero, y el Gobierno fue sensible y modificó la ley exactamente como nos lo habían pedido. A partir de ahí, lo que hace falta es efectivamente que haya una negociación real y que esa negociación real tenga una referencia, lógicamente, en los costes y también, evidentemente, en la situación del mercado. Recordamos a los oyentes que efectivamente en esa modificación se dio un paso importante en esta materia, incorporándose a cláusula obligatoria, ministro, que lo que viene a decir es que el precio pagado al productor debe ser igual o superior a los costes, con las referencias efectivamente que pacten cada parte en ese contrato privado o con referencias oficiales del Ministerio. Quizá se resolvería este asunto si hubiera costes de referencia en cada uno de los productos agroalimentarios. ¿Puede hacerlo el Ministerio? Vamos a ver, hay efectivamente los servicios de estudios del Ministerio tienen unas referencias indicativas en una serie de sectores y de subsectores, pero no dejan de ser ejemplos y referencias. Digamos, esa negociación, para ser real, no puede ser una negociación lo mismo en una parte de España que en otra, en una parcela que otra, en una explotación que otra. Por tanto, lo que fomenta es el espíritu y el ánimo de la negociación y, evidentemente, pues se marcan unas referencias, pero unas referencias estrictamente indicativas, no con ningún contenido legal, porque además eso sería contrario a la ley. Nosotros no podemos, hacía muchos años que desaparecieron los precios intervenidos en España y en la Unión Europea, y nosotros no podemos, evidentemente, fijarlos. Y hay un segundo extremo que me gustaría subrayar, más allá del tema de los costes y de los precios, que es la situación de mercado, que yo creo que ese es uno de los grandes temas que tenemos en este momento, y lo decía al principio, en relación con el sector, la expectativa desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista del mercado. Yo creo que estamos atravesando un momento francamente difícil, francamente complicado, y yo creo que todas las partes tienen que ser perfectamente conscientes de ello. Y yo creo que es ese espíritu, digamos, vía pues cooperativas agroalimentarias, vía interprofesional, vía, lógicamente, también todas las empresas del sector, como tenemos que superarlo. Esta es una situación no solo desajustada desde el punto de vista de oferta y demanda, sino además en un momento muy difícil y muy singular como es el del coronavirus, y yo creo que tenemos que conseguir superarlo para ir a campañas, pues digamos, más normales y de retribución más digna para el productor, ¿no? Claro, efectivamente el problema ahora es la debilidad del productor, porque efectivamente la herramienta legal está ahí. Yo no sé si en la tramitación de la ley cabe reforzar este apartado, sobre todo para evitar estas situaciones donde supuestamente es legal el contrato, pero claro, la parte más débil argumenta que no ha tenido más remedio que asumir esas condiciones, ¿no? Ha habido una cierta imposición por la posición de dominio de la distribución, de la industria o del operador en particular. Vamos a ver, yo creo que hemos llegado sinceramente yo diría que al límite que podía llegar al gobierno con esta modificación legal, y nos alineamos pues con las legislaciones más avanzadas dentro de la Unión Europea, por ejemplo la legislación francesa en materia agroalimentaria. Por tanto, yo creo que hemos sacado todas las posibilidades. Es verdad que ahora en este otoño irá un proyecto de ley para transponer el resto de la directiva y habrá una nueva ocasión de debatir todo ese tema. Estaré encantado de hacerlo con sus señorías, con el Congreso de los Diputados y con el Senado, que será donde cada uno tendrá que exponer su punto de vista. Pero a mí mi preocupación en este momento casi va por el otro lado, es decir, por algunos sectores o algunas empresas o algunas cooperativas que han pretendido decir esto no va con nosotros. No, va con todo el mundo, porque la ley no es opcional, la ley es de cumplimiento obligatorio, pero de ella evidentemente no puede concluirse que la administración fije los precios de la compraventa, ¿no? El otoño, ministro, va a ser clave también para definir el nuevo modelo de reparto de las ayudas de la PAC, que pretende abolir, por ejemplo, los derechos históricos como base de cálculo, remodelar el método de distribución, que aquí desde luego hay mucha miga, imponiendo esos techos
derechos de percepción, pagos redistributivos. Usted ya ha advertido a todas las comunidades autónomas que el dinero no es ni para Castilla-La Mancha, ni para Andalucía, para Extremadura, para cualquier territorio, es para el agricultor. Es un aviso a navegantes para evitar las tensiones que yo creo que van a ser inevitables en la conferencia sectorial. Vamos a ver, yo creo que la conferencia sectorial, que por cierto ya ha tenido pues una primera reunión, digamos, de conclusión en el mes de julio, tiene que seguir por otra este otoño y otra en la primavera, cuando ya los reglamentos europeos estén definitivamente adoptados. Tiene, digamos, todo ese tema tiene tres grandes fases. La primera, la adopción del presupuesto, y en el Consejo Europeo de julio se obtuvo un resultado que yo creo que es muy bueno para España, con lo cual, digamos, el objetivo que nos habíamos marcado con comunidades autónomas y con organizaciones profesionales agrarias y cooperativas de mantener lo que era en este periodo se ha cumplido, y es una cantidad, pues fíjese, de 6.800 millones de euros, que sumada la cofinanciación nacional autonómica son prácticamente casi 7.500 millones de euros anuales para apoyar al sector, para ayudas, como yo les llamo. Les llamo ayudas porque son ayudas a agricultores y ganaderos, como usted decía hace un momento, que en definitiva, si alguien es subsidiado, es el consumidor, el ciudadano, que tiene unos alimentos más seguros y más baratos que si no existiera la PAC. Por lo tanto, tenemos el presupuesto. Antes de final de año tenemos los reglamentos europeos, espero, concluidos. Estamos trabajando en ello. Hay temas muy importantes aún abiertos. Por ejemplo, el tema de qué dinero hay que dedicar a los nuevos esquemas, a los llamados ecoesquemas y a las ayudas ambientales, y qué parte a la ayuda a la renta. Todo ese tema, por solo citar uno de ellos, que pues uno de los temas que aún está abierto en el Consejo y en el Parlamento, y tenemos que cerrarlo, y finalmente cerraremos el modelo de aplicación en España. Por eso yo he querido subrayar con esa expresión de que es un punto y aparte y no un punto y seguido, el hecho de que no hay una pura continuidad, y además es verdad, no es una decisión del Gobierno de España, es que es una decisión europea con este modelo donde hacemos planes estratégicos, donde ya no es cumplir una serie de requisitos que marca Bruselas, sino una serie de objetivos que hay que traducir por un plan estratégico. Hace muchos años que no se hacía una radiografía tan profunda del sector agroalimentario español. Con las comunidades autónomas y con el sector hemos analizado la situación de hecho, los números, las necesidades, quién está mejor, quién está peor, qué tipo de ayudas, qué tipo de apoyos, y ahora tenemos que definir pues políticamente, los consejeros y consejeras autonómicas, conmigo, con el ministro y con todo el equipo, pues cuáles son los apoyos y el diseño. Por eso digo yo que es un ejercicio que es nuevo, que es un ejercicio realmente que supone un giro muy, muy importante, además en un contexto de una economía que es cada vez menos lineal y más circular y sostenible, con lo cual pues hay una serie de objetivos ambientales, sociales, tecnológicos que debemos cumplir, ¿no? Es un ejercicio realmente muy interesante. Mi única preocupación, que está durando mucho, lo digo sinceramente, que decir, yo creo que la Comisión presentó un poco tarde las propuestas, y sobre todo teniendo en cuenta de que había un nuevo ciclo político, había elecciones europeas el año pasado, una nueva Comisión, las propuestas financieras y de reglamento pues son de mayo y junio del año 18, van a tardar casi 3 años la conclusión financiera y de los reglamentos. Es demasiado tiempo. Yo comprendo la preocupación de agricultores y ganaderos porque esto tenía que haber durado menos, y la consecuencia va a ser que esta PAC va a entrar con 2 años de retraso en el año 2023. Pero en fin, lo importante no son las fechas, lo importante es que sea una buena PAC, que sea un buen instrumento de apoyo a agricultores y ganaderos, que como usted decía hace un momento, no lo es a kilómetros cuadrados, subrayo kilómetros, no hectáreas, sino es evidentemente a los agricultores y ganaderos que lo merecen. Sabe, en todo caso, que alguna comunidad autónoma apelará a los kilómetros también, ¿no? La negociación no va a estar exenta de esas tensiones, porque siempre ha ocurrido en todas las reformas. Cada uno pedirá que hay de lo mío, ¿no? No, pero vamos a ver, todo eso me parece perfectamente legítimo. Mi aviso, digamos, a navegantes es muy sencillo. No hagamos de esto una pura discusión política entre políticos, que eso no tiene ningún sentido. Los políticos estamos para solucionar problemas de la gente y para apoyar a cada uno, y aquí para apoyar a agricultores y ganaderos y medio rural. Ellos tienen que ser los vencedores de este debate, y para que lo sean
tenemos que diseñar medidas y además en diseño técnico, pero también en dotación financiera, que sean las necesarias para cumplir los objetivos de esta PAC. Por eso digo que es diferente, porque es que aquí tenemos que cumplir unos objetivos y por eso tenemos que dar unos apoyos a eso. Si nos planteáramos simplemente el cumplir los requisitos, pues yo admito que la discusión podría ser otra, pero no puede ser así. Y no es una opción mía, es una opción de este modelo de PAC. Aunque sea brevemente, ministro, ¿están garantizada la pervivencia o la permanencia de los pequeños productores en el nuevo modelo que están diseñando ahora con las comunidades autónomas? Usted ya habló de algunas de las condiciones que se revisan, cumplen un papel social y medioambiental en muchas regiones muy rurales, dispersas, es el caso de Castilla-La Mancha. ¿Cómo quedará ese modelo? Vamos a ver, yo creo que, y eso lógicamente todos los oyentes lo entenderán muy bien, hay yo creo dos situaciones que tenemos que abordar. Una, la del agricultor profesional, es decir, aquel que, lo que se llama en el argot el agricultor genuino, que en realidad es el agricultor profesional, aquel que tiene una parte sustantiva de sus ingresos vinculados a la actividad agrícola o ganadera. Ese es para nosotros el destinatario principal de la PAC y evidentemente en lo que yo llamo pues la agricultura profesional y familiar española, que tan importante es y que es yo diría que el punto fundamental, la columna de todo un sistema agroalimentario. En segundo lugar, hay quienes llevan a cabo actividades y tienen parcelas o explotaciones pues agrarias o ganaderas que son una segunda o una tercera actividad que, atención, son también importantes desde el punto de vista productivo y también ahora que se valora de cara a la nueva PAC mucho desde el punto de vista ambiental, social, territorial. Por tanto, que tienen sentido. ¿Tienen que ser los regímenes de apoyo iguales para un caso o para otro? No, yo creo que no. Hay que primar evidentemente a esa agricultura profesional porque tiene sentido desde el punto de vista de la ayuda y del apoyo, pero al mismo tiempo hay que también ayudar de otro modo y en otra cantidad pues a quien lleva a cabo una actividad pues cuya desaparición significaría pues un problema para muchos pueblos y para muchas comarcas de España y que además es necesaria productivamente. Esa dualidad agricultor a tiempo completo o parcial, pero agricultor profesional y pequeño agricultor que no lo es en sí, pero cuya actividad también es importante, es un poco el modelo, para entendernos, básico de esta nueva PAC, ¿no? En este nuevo curso político, desde luego, el escenario del coronavirus irá marcando también los tiempos de algunas medidas. Tenemos la negociación, ministro, de los presupuestos que, desde luego, es compleja a día de hoy. ¿Qué inversiones están en juego en materia de agricultura, alimentación, si finalmente no saliera adelante ese acuerdo de presupuestos? Vamos a ver, yo creo que va a salir adelante y espero y deseo, porque es una necesidad por encima de, digamos, del pensamiento político y de las creencias y apoyos políticos de cada uno, ¿no? Yo creo que esto es un presupuesto, yo diría que 100% necesario en circunstancias extraordinarias y necesario porque tenemos un presupuesto prorrogado del año 2018 que ya no da más de sí, es decir, España ha cambiado, las necesidades han cambiado y tenemos pues muchas cosas que abordar, pues más dotación para los seguros agrarios, que es un elemento yo creo que fundamental, que es decir, está aumentando la contratación, está aumentando la cuantía de las indemnizaciones de forma muy significativa con ocasión de todos los fenómenos climáticos que estamos teniendo pues en España desde lo que va de año. Por ejemplo, le puedo decir que hasta 31 de agosto las indemnizaciones a pagar ya superan los 473 millones de euros, una cantidad récord. Y creo que efectivamente es muy importante todo lo que se puede hacer al respecto, como en materia de maquinaria, de cofinanciación, de planes de desarrollo rural, etcétera, etcétera. Por tanto, es necesario un nuevo presupuesto. Pero es que además de lo que hemos hablado de la PAC, tenemos los fondos del Fondo de Recuperación Europeo, y ahí también va a haber dinero para el sector agroalimentario, proyectos que hay que ejecutar en el 2021, en el 2022, en el 2023, es decir, que necesitamos efectivamente, yo creo que es una necesidad nacional, un presupuesto. Yo creo que todo el mundo, sin excepción, todos los partidos políticos, grupos parlamentarios, tienen que tener la altura de miras para conseguir llegar a un acuerdo, y en primer lugar el gobierno, evidentemente, y nosotros los primeros, con las cesiones que haga falta y con la negociación que haga falta para llegar a un resultado que
sea positivo. Bueno, estamos terminando esta entrevista, ministro de Agricultura, a pie de campo. No sé si tiene contemplado el Ejecutivo prorrogar ese Real Decreto de medidas para favorecer la contratación en campañas agrícolas. Se lo pregunto porque usted hablaba al principio de normalidad en la vendimia, en otras campañas igual, pero efectivamente tenemos la aceituna desde el día 1 de octubre, ya no va a campaña, con novedades, por cierto, también para el sector aceitero. Todas las medidas laborales que favorecieron la localización de temporeros expirarían en principio el 30 de septiembre o se planteará una nueva prórroga. Vamos a ver, ese decreto ley fue aprobado de forma excepcional, tanto en su primera aprobación en el mes de abril como en la prórroga posterior, porque era necesario, pues en relación básicamente con los supuestos del estado de alarma. Yo creo que la situación ha cambiado desde el punto de vista de la movilidad, que aún es limitada, pero sin duda existe. Ha cambiado mucho la situación y estamos siguiendo muy de cerca. Así fue como elaboramos el decreto. Fue una necesidad marcada por las necesidades de mano de obra disponible, pues en cada comarca, en cada provincia, en cada comunidad autónoma, de aquellas que tenían campañas agrarias y trabajos agrarios. Yo estoy muy contento porque a día de la fecha no hay ningún lugar, ninguna cosecha que haya quedado por recoger, ningún trabajo agrícola ganadero que haya quedado por hacer. Ha habido trabajadores para ello. Si hay cualquier otra situación, pues la analizaremos, pero en estos momentos previsiblemente la campaña de la aceituna va a poderse hacer, yo creo que de forma, según los datos de que disponemos, correcta. Va a haber esa disposición y aprovecho su pregunta para decir que hay que llevar el mismo cuidado que estamos llevando con la vendimia, pues en relación con la recogida de la aceituna, porque estamos en una situación sanitaria muy complicada y hay que tener todas las medidas de prevención pues necesarias para evitar la extensión del coronavirus. ¿Preocupado por el Brexit, ministro? Bueno, Bueno, el Brexit se ejecutó, pero sin acuerdo comercial, claro. Si no fuera una persona responsable, no lo estaría. Vamos, que yo creo que cualquier persona responsable está preocupada por el Brexit y por todo tipo de medida que es arbitraria y que no tiene mucho fundamento, ¿no? Esto es malo para el Reino Unido y es malo para la Unión Europea. Y yo creo que el tener pues ese tipo de actitudes, entre comillas, visionarias, pues no ayuda en absoluto, ¿no? Vamos a ver cómo queda todo esto. Estamos en plena negociación. Yo aún tengo una ligera esperanza de que se pueda llevar a un acuerdo, pero aún las noticias que hemos tenido los últimos días, las últimas horas, no son precisamente esperanzadoras al respecto. Yo lo que espero es que sería bueno para todos, para el Reino Unido y también para la Unión Europea y particularmente para España, que hubiera un acuerdo, pero si no lo hay, pues tendremos que adoptar las medidas de contingencia correspondientes, ¿no? Habrá que dar la respuesta para esa nueva situación que realmente pues es un paso atrás desde el punto de vista, yo creo que de la evolución de la integración no solo europea, sino del comercio mundial. Pues señor Luis Planas, muchísimas gracias por esta entrevista a pie de campo en la Radio Pública de Castilla-La Mancha. Empezamos, una nueva etapa, una nueva fase. Suerte en su acción de gobierno, en su acción política. Seguiremos de cerca todas las decisiones y asuntos que están sobre la mesa, como los que hemos hablado esta mañana. Gracias y buenos días. Buenos días y muchas gracias por estar de nuevo en este programa que tanto estimo, y también un saludo muy grande para todos los oyentes.